Nosotros aquí en el estudio el doctor Ricardo Ehrlich, a quien hemos invitado que venga, por lo menos para estar unos minutos, que tengamos la posibilidad de conversar con él. El doctor Ehrlich, y ya lo hemos informado adecuadamente, está hoy aquí en la Universidad Nacional de San Luis con motivo de una jornada de internacionalización de la investigación. Pero en realidad nosotros queríamos hablar con el doctor Ehrlich, que ha sido ministro durante la gestión de Pepe Mujica, conduciendo nada más y nada menos que el Ministerio de Educación, que nos permita hablar unos minutos sobre esa tarea. Buenos días. Buen Gracias día. por la invitación, por supuesto, va a ser un gusto estar a su disposición y hablar de ese tema, es bien importante. Mire, yo siempre recuerdo, y él también se va a acordar porque él ha sido alumno en la universidad, que a mí me gustaba abrir las clases inicial con una referencia a Pepe Mujica como candidato presidencial en una reunión con intelectuales en los que le pedía que le ayudaran a pensar en un plan educativo que generara inquietud permanente en la juventud. Y que, porque él dijo en esa conferencia, que había que sentirse incómodo por no saber, y que ese tenía que ser la motivación, la incomodidad por no saber tenía que ser una motivación permanente para conocer, para indagar, para ser curioso. Desde entonces las cuestiones vinculadas con la educación y Pepe Mujica me han interesado. Y a usted le tocó gobernar precisamente el sector de educación cuando él planteó cuestiones como la deserción escolar, que es un problema actualísimo en la Argentina. ¿Cómo le fue con esa experiencia de tratar de recuperar a alumnos? Yo no recuerdo ahora las cifras exactas. Uruguay logró, en educación primaria se lograron avances notables y claramente los temas eran falta de asiduidad. Es decir, los problemas de deserción, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad, podían darse, pero era lo que nos preocupaba más por el impacto era la baja asiduidad, es decir, que faltaban muchos días. Y en ese sentido, las medidas más eficaces que se pudieron instrumentar tenían que ver con un vínculo entre los trabajadores de la educación, los maestros, maestras y las familias, y un trabajo de cercanía y combinar las responsabilidades del sistema educativo también con componentes vinculados al trabajo con las familias, al trabajo social y a actividades en los distintos barrios. Esos fenómenos sean particulares, sobre todo importantes en aquellos lugares donde había familias más humildes, en los sectores de todo el país, y hay gente en esas condiciones, pero muy particularmente en el área metropolitana de Montevideo, donde se acumulaban ahí la cantidad de situaciones sociales más delicadas. Se avanzó, se redujo mucho y es un trabajo permanente que está muy asociado a lo que son las actividades, a todo el esfuerzo de inclusión, de crear una sociedad inclusiva que permanentemente surce y teje el entramado social, ¿verdad? ¿Fueron a buscar los alumnos? Sí, claro. Mire, no se vaya a creer que estoy haciendo una cuestión evocativa. Es la realidad, por ejemplo, aquí en San Luis, los gremios docentes han pedido salir a buscar los alumnos, sí, claro, porque a raíz de la situación que se generó con la no presencialidad durante la pandemia, se ha perdido matrícula. La pandemia dejó en todos los estamentos de la sociedad y en a nivel generacional, en todas las edades, dejó una herencia pesada que hay que asumir. Estaba recordando, porque hace tiempo estaba recordando también que había otros instrumentos.
se había fortalecido todo un programa de apoyo económico a las familias más humildes vinculado a los hijos en edad escolar que estaban concurriendo a instituciones educativas. Tenían pequeños estipendios por hijo por mes. Uh-huh. Y se logró crear un sistema de contralor de lo que era el cobro de esos apoyos financieros, también al tema asistencia, de manera de combinar el trabajo de cercanía, el trabajo realmente que tenía que ver con surcido del entramado social y trabajo de inclusión, con medidas que además acompañaran lo que era el estímulo moral con otras medidas. Con las medidas combinadas se bajó, yo no recuerdo las cifras, pero se avanzó notablemente en ese tema, y yo diría que mis recuerdos de las preocupaciones del propio presidente Mujica, mío como de ministro, se enfocaban la situación más compleja la teníamos en enseñanza media. Los problemas de deserción eran mayores en enseñanza. Nos preocupaba mucho porque los números eran más grandes. Mire, lamento que tengamos tan pocos minutos para conversar sobre estos temas y que queden así como meros enunciados, a lo mejor sin mayor profundización. Pero hay otra cuestión que yo también veo de aquella época muy cercana a la realidad nuestra actual. Ustedes promovieron una universidad, según he leído, promovieron una universidad que yo la ubico como sería la Universidad Tecnológica nuestra. Exacto. Una universidad para la generación de capacitación y de oficio. Nosotros estamos padeciendo en el ámbito de la provincia de San Luis una cuestión que los industriales plantean, y que es la falta de capacitación de personal, y hay un esfuerzo del gobierno que estamos por ver qué resultado da en la creación de una universidad de oficios. ¿Cómo les fue a ustedes con aquella universidad que crearon? En esos tiempos hay una sola universidad pública en Uruguay, la Universidad de la República, y con el presidente Mujica se pudieron lograr varias cosas. Había problemas de acceso también a las propuestas de educación superior y terciaria, ¿verdad? A nivel de todo el territorio del país, digamos, estaba muy concentrada en las propuestas a nivel de la capital y del área metropolitana, con algunos esfuerzos de la Universidad República de algunas actividades descentralizadas. Y en el periodo del Pepe Mujica se procesaron varias iniciativas. Una fue un proceso de descentralización de la propia Universidad República, que creó centros regionales que hoy están trabajando, digamos, en forma muy activa, que concentran un número muy importante de estudiantes de todo el territorio, con distintas especializaciones en cuanto a propuestas de carreras completas en áreas diversas que cubren casi todas las ramas del saber, con capacidad de investigación y con investigadores muy destacados, radicados en los distintos puntos del país. Eso fue un avance notable. Les recuerdo que el sistema educativo en Uruguay es un sistema autónomo. El ministro coordina, pero respeta las autonomías en lo que tiene que ver con las decisiones y las políticas que llevan adelante los sistemas educativos. Todo el sistema universitario y, por otra parte, todo lo que corresponde a la enseñanza primaria y media. Pero al mismo tiempo se creó una nueva universidad, esta universidad tecnológica, con la idea de que tuviera sus centros radicados exclusivamente en las distintas partes del territorio fuera del área metropolitana. Estoy evitando utilizar la palabra interior. En Uruguay si decimos el interior y la capital, y hoy creo que es de las cosas positivas que nos dejó la pandemia, alguna deja, es el que las distancias se acortan, y que si nosotros podemos, cuando tenemos una pantalla delante y nos comunicamos a través de una pantalla,
quién está del lado de adentro y quién está del lado de afuera. Es decir, hay un nuevo mundo. El Uruguay precisa construirse como país integrado, romper las barreras territoriales y de lograr que sea bueno nacer, sea bueno, que haya posibilidad de hacer su proyecto de vida en cualquier rincón del país sea bueno para vivir. Bueno, en ese sentido, la Universidad Tecnológica jugó un rol muy importante y se desarrollaron especialidades muy vinculadas a los proyectos de desarrollo de cada territorio. ¿Ha habido tiempo ya de medir cuál ha sido el resultado, efecto de...? Yo le diría que la información que tengo es cuantitativa, hay sí evaluaciones, mi información sobre el tema es, el aporte que puedo hacer es cualitativo, no solo en mi opinión, sino lo que recojo, y también recorriendo el país. La Universidad Tecnológica logró un vínculo con la población muy importante y una respuesta a nivel de los jóvenes como opción realmente muy interesante, y se logró a nivel del territorio una integración con las autoridades, aquí serían los gobernadores y con los alcaldes, ¿verdad? Y con lo que ya son departamentos y municipios, con las fuerzas vivas. Es un vínculo realmente muy interesante que permite ir perfilando las carreras según esas necesidades, complementado con las propuestas de la Universidad de la República en los distintos territorios, que además van cubriendo áreas complementarias, y un problema mayor, un desafío mayor, yo creo que en todos lados en nuestro país sigue siendo importante, aunque se avanza, es la complementación de las capacidades institucionales para hacer camino juntos. Bueno, el territorio es un gran integrador de todas las políticas y particularmente las políticas educativas. Entonces hay una transformación de las instituciones por su compromiso con el territorio. Mire, espero que nunca falte oportunidad para que podamos volver a conversar y profundizar en los conceptos que usted nos está dando. Sé que está con la agenda, bueno, ya al límite, así que le agradezco mucho que haya querido aceptar conversar estos minutos. Ha sido muy amable, me ha hecho buscar otros tiempos. Pero en estos tiempos en los que la comunicación no es un problema, con mucho gusto quedo a su disposición para una conversación, aunque no sea presencial, por la radio pasa igual. Así que si puede tener mis coordenadas, me llama por teléfono una mañana y conversamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor. El doctor Ricardo Ehrlich, exdirector del Instituto Pasteur de Montevideo, exministro, exintendente de la ciudad de Montevideo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.